Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida. Soy Paola Rueda López y esto es Equidad de Género es ADN. Y mi invitada de hoy es Laura Catalina Londoño Rivera. Es la coordinadora de la Iniciativa de Paridad de Género de Colombia, el proyecto nacional de articulación público-privada y del tercer sector para acelerar el cierre de brechas de género en el mercado laboral colombiano, liderado por el Ministerio de Trabajo con el apoyo del Foro Económico Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Economista de la Universidad de Antioquia con estudios de posgrado en Gerencia de Innovación y Conocimiento de la Universidad EAFIT, experta en estrategias también para potenciar la productividad empresarial a través de la implementación de políticas organizacionales de equidad de género. Precisamente en los últimos 8 años ha estado trabajando en la planeación y ejecución de las estrategias para la autonomía económica de las mujeres en la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín. Pues bienvenida, Laura, qué placer tenerte aquí. Paola, el placer es mío acompañarte en este proyecto tan genial porque definitivamente estoy de acuerdo con ese título del programa y es que la equidad de género es ADN, definitivamente. Total. Y comencemos entonces hablando del Foro Económico Mundial y la IPG en América Latina. Pues bueno, realmente es que el papel del Foro Económico Mundial, pues ese hilo conductor entre el Foro Económico Mundial y las iniciativas de paridad de género, se remonta a un pilotaje que el foro inició en el año 2012, buscando esa colaboración entre los gobiernos y el sector privado para acelerar esos cambios. El pilotaje desafiaba la transformación en las brechas económicas de género en un 10%, hasta en un 10% en 3 años. Y fue así como en Corea del Norte, en México, en Turquía, se hizo evidente que esa relación entre lo público y privado era potencial. Y es ahí donde ya para el 2016, gracias a esos resultados, digamos, efectivos o esa evidencia de la aceleración de cambios, el Banco Interamericano de Desarrollo se suma a trabajar de manera conjunta para traer esos modelos de aceleración a América Latina. Es ese trabajo mancomunado entre estas dos, digamos, agencias de cooperación, estas dos entidades pues tan significativas en las decisiones de política en el mundo, pues llegan a América Latina y por ahí empieza nuestro país también a sumarse a ese trabajo mancomunado. Laura, ¿en qué consisten las IPG? Así, en plural, ¿no? Sí, en plural, porque de hecho en América Latina somos 7 iniciativas de paridad de género. Estos grupos de trabajo enfocados en esta aceleración, realmente son modelos que buscan que se junten las fuerzas públicas y privadas en asuntos concretos, en materias específicas que permitan esa promesa de la aceleración de los cambios. Las iniciativas de paridad de género tienen 3 objetivos comunes. La primera es incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral. La segunda, reducir la brecha salarial. Y la tercera es incrementar la participación de las mujeres en los cargos de liderazgo. En América Latina, hoy Chile, que fue incluso la primera, Chile, Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Colombia, digamos, van siendo los países que se van sumando y comprometiendo a estas iniciativas para transformar, digamos, esta brecha tan compleja que nos aqueja en nuestra realidad latinoamericana. Laura, ¿y cómo podríamos decir que funcionan esas IPG? ¿Cómo se articulan para dar resultados? Pues bueno, ¿cómo funcionan? Digamos que hay una estructura de gobernanza que tienen las IPGs y esta descansa en un representante del gobierno nacional que es realmente quien toma la decisión con base en un diagnóstico previo de realizar o de tomar acción sobre estos modelos de aceleración en su país. Esta negociación se hace con el foro y con el BID y la presidencia de la República decide sobre esos diagnósticos, cómo actuar. Pero con ello hace un llamado a ese sector privado y a esos aliados que sabe que trabajando conjuntamente pueden cumplir con esa promesa de aceleración de cambio. Por eso en el caso de Colombia se hace un llamado a esas empresas cuya decisión de mercado, se puede decir, cuya actuación en el mercado tienen incidencia significativa sobre el mercado laboral. En el caso de Colombia hay un co-líder que es el Grupo Éxito, siendo este pues el mayor empleador privado en Colombia.
digamos, esta decisión se hace un llamado por esa característica como tal y también se invita a ser parte de este grupo de liderazgo conformado de la mano con la Presidencia de la República a otras empresas que tienen algo muy significativo y es que son empresas que pertenecen a sectores que hoy definimos como masculinizados. Entonces hacen parte de la IPG y de este grupo de liderazgo concretamente Ecopetrol, Enel, Surtigas, Terpel, que es un sector que hoy tenemos por conquistar en términos de políticas de equidad de género, por decirlo de alguna manera. Pero también, digamos que hay una característica muy particular para el caso de la IPG de Colombia, y es que se motivó una conversación tripartita con relación a estos temas y a lo que implica el modelo de aceleración para cumplir sus tres objetivos. Y es por eso que en Colombia hacen parte, digamos, o representan las tres centrales obreras como importantes o como un actor significativo en estas decisiones. Cada país, para llegar a esos tres objetivos de las IPGs, tiene su propio camino. En el caso de Colombia hay 11 acciones concretas y lo que se busca con el grupo de liderazgo es que cada empresa, cada grupo de empresas decide en qué acción específicamente trabajar, se genera un grupo de trabajo con relación a esa acción, se definen metas, digamos algo que definimos también estratégicamente, que son esas victorias tempranas que evidencian esa aceleración y avanzamos en esos trabajos concretamente de lo que implica cada acción para el caso del plan en Colombia. En ese caso ya podemos entonces evidenciar, ya hay aciertos, ya hay avances en esa IPG de Colombia, ¿no? Sí, como te decía al principio, estos modelos de aceleración o la promesa de la aceleración es generar cambios en al menos 3 años. Por supuesto, nadie esperaba este desafío que nos ha traído el tema de la pandemia, los efectos sobre el mercado laboral, en especial para el caso de las mujeres, y en sectores que hoy conforman las empresas de la IPG. Sin embargo, eso, a pesar, digamos, que de estas desafortunadas circunstancias, hemos logrado avanzar en algunos asuntos. Y creo que vale la pena mencionar no todo el plan de acción, que son, como te decía ahorita, 11 acciones concretas, sino 3 acciones muy significativas que hoy empiezan a mostrar cómo el país puede ir avanzando desde un trabajo conjunto y es más, desmantelando o cuestionando un mito que tenemos sobre ese trabajo mancomunado entre el sector público y privado. Y esas acciones a las que quiero hacer referencia, que te decía, son 3. La primera es, ¿cuáles son los modelos de licencia de paternidad para Colombia? Y logramos de la mano de ONU Mujeres como líder de esa acción, pero también con la compañía de la ANDI, de la Cámara de Comercio de Bogotá y las demás empresas que hacen parte de esa acción, se analizó cómo Colombia, siendo un país que pertenece hoy a la OCDE, podría llegar a cumplir los estándares de estos países con relación a la licencia de paternidad. Hoy camina en el Congreso de la República un proyecto de ley basado en evidencia objetiva que Colombia podría asumir un modelo de licencia de paternidad de hasta 18 semanas. Un modelo de licencia de paternidad que puede ser compartido y que tiene 3 formas para poder llegar al cumplimiento de esas 18 semanas. Para no entrar mucho en los detalles y en las discusiones, pero digamos, el proyecto y el estudio está disponible en la página web de la IPG para que se pueda informar muy bien al respecto quien esté interesado en el tema y ahondar en los detalles. ¿Por qué es tan importante hablar de esa licencia de paternidad? Hoy cuando estamos hablando de nuevas masculinidades, de involucrar también en esas labores del hogar o en esas labores compartidas, las mujeres, los hombres, hacer equipo realmente. Hablemos de esa licencia de paternidad y por qué hoy la IPG la identifica como una acción concreta para sacar adelante. Pues, Pau, pues creo que el punto importante y sustancial de esta discusión descansa en el tema del cuidado como un derecho. En el tema del cuidado como un derecho para todas las personas, independiente de su edad, o sea, de su ciclo de vida, por decirlo de alguna manera, de su ciclo de vida, de su condición de género. Todas las personas requerimos ser cuidadas. Y en ese orden de cosas, el cuidado es un asunto que se puede aprender.
No nacimos unas y otros con una experticia para el asunto del cuidado. Por eso necesitamos asumir de una manera corresponsable los asuntos del cuidado. Y es ahí donde el papel de las licencias de paternidad toman tanta relevancia, porque es también la corresponsabilidad del mercado laboral, del sector del trabajo, para comprometerse en esos asuntos de transformación de estructuras patriarcales que hoy nos tienen, digamos, a Colombia o al mundo realmente en una situación de desbalance entre el trabajo doméstico remunerado y el trabajo doméstico no remunerado, en el que nosotras asumimos incluso hasta 13 horas más en esta labor que no tiene ni reconocimiento ni una retribución económica al respecto. Muy bien, entonces licencia de paternidad, ¿cuál es esa segunda gran acción que han La identificado? segunda, la segunda gran acción, perdón, en la que hemos ido avanzando y que hemos co-creado es algo que se denomina la caja de herramientas, o que hoy ya tiene un nombre particular y se llama Equirutas. Ya la discusión con relación a que hay que trabajar los asuntos de género, que es un asunto de corresponsabilidad sector público y privado, creo que la vamos superando. Pero ahorita el asunto es, listo, nos interesa el tema de género, tenemos una evidencia objetiva con relación a que hay que trabajar y que cuando lo trabajamos tenemos impactos positivos, pero ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo empiezo? A mí me interesa avanzar. Soy una empresa chiquita, soy una empresa muy grande, soy una empresa de un sector poco relevante en la economía nacional. Equirutas le permitirá a las organizaciones en Colombia, independiente de su sector y de su tamaño, identificar instrumentos que le permitan hacia dónde caminar para empezar a actuar con relación a prácticas mínimas en el tema de género. Y aquí hay algo muy importante también de llamar la atención sobre el tema de las prácticas mínimas. Y es que debemos empezar por unas prácticas que se puedan convertir en buenas prácticas de género. Entonces, ese es el propósito de la caja de herramientas. Está construida con el esfuerzo de todas las empresas de la IPG y es importante ahí también resaltar que es un proceso que está construido y validado, es decir, son instrumentos construidos y validados ya por unas organizaciones que tienen una experiencia importante en el asunto de género en Colombia, que afortunadamente pues tenemos empresas bastante relevantes y comprometidas con el tema. Muy bien, ahí llevamos dos acciones muy concretas. ¿Y la tercera en qué consiste? La tercera acción hace referencia a sumar más organizaciones, a que organizaciones del tercer sector, del sector privado, del sector público, pero también organizaciones sindicales se sumen a este compromiso nacional por el cierre de brechas de género en el mercado laboral colombiano. Y ahí esta acción es un proceso de adhesión a la iniciativa de paridad de género y consiste en implementar un autodiagnóstico, firmar una carta compromiso y analizar en cuál de las acciones del plan tiene, digamos, el mayor poder esa organización para trabajar conjuntamente, para co-crear con las demás empresas del grupo de liderazgo y definir desde la iniciativa de paridad de género cuál es ese acompañamiento o estrategias que requieren de acuerdo a los resultados de su autodiagnóstico. Ahí es súper importante mencionar que es un proceso netamente gratuito. Las iniciativas de paridad de género, todas se denominan como un bien público nacional. Es decir, todas y todos pueden acceder a través de un compromiso para poder utilizar y analizar cuáles son esas cuestiones a implementar que le permitan esas prácticas mínimas de género. Y realmente es que lo valioso de esta acción o ese gran resultado pues, que tiene que ver en esta acción es que vamos hasta casi 100 organizaciones resaltando el compromiso del sector de minas, energía e hidrocarburos que ya hacen parte de la IPG, han analizado, se han adherido y ya saben hacia dónde tomar. Hay un ejemplo muy importante de cómo avanzar en estas acciones cuando más empresas se adhieren, más organizaciones se suman. Y es que hoy, por ejemplo, el Colombia, desde el Ministerio de Minas y Energía, cuenta con la política pública del sector para la equidad de género. Y eso los ha llevado a una línea de base y un plan de acción. Y hoy tenemos los gremios comprometidos
avanzando sobre este asunto. También ahí resaltar el papel de Camacol, que ha sido uno de los, digamos, una de las organizaciones también muy comprometida en los asuntos de la IPG y con proyectos muy significativos para incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral en Colombia. Laura, para finalizar, ¿cómo llega Laura Catalina Londoño a interesarte en estas temáticas, a realmente vibrar con este trabajo en equipo en el sector público, en el privado, a realmente trabajar por esa equidad de género? Pues bueno, me llena de emoción y de pasión poder contar esto, pero pues yo llego de una desilusión, a partir de una desilusión. Soy economista, como lo dijiste al principio, y como economista me generó una inquietud, y fue que había una relación entre la violencia contra las mujeres y el crecimiento económico. Ese bichito me picó desde el sexto semestre en la universidad y llegué a analizarlo y me empeñé en analizarlo, pero en la universidad me dijeron como, oye, pero tú eres economista, ¿cómo vas a gastar tu tiempo estudiando temas de género, cosas de mujeres? Tú eres feminista, ¿qué te pasa? Entonces eso para mí fue un golpe grandísimo y efectivamente fue lo que me permitió darme cuenta que sí, que ese era el camino. Y desde la formación universitaria he empezado en este trabajo, he ido sumándome a este asunto, cada día más apasionada, cada día más convencida que es un trabajo importante por hacer y que mi proyección profesional podría darse en ese lugar. Llegué a la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín hace 9 años ya, al Grupo de Autonomía Económica para las Mujeres. Y ese tema, pues, digamos que agudizó más mi interés porque era ya más de cara a la ciudadanía, ver las realidades. Ya no era lo que yo leía, era lo que yo veía, pero también veía en mi propia vida. En mi propia vida veía cómo el impacto de la autonomía económica puede tener efectos sobre el crecimiento, sobre el desarrollo y cuán importante es seguir trabajando en esto. Dentro del equipo o dentro de lo que fui aprendiendo en esos 9 años, entendí que no podía hacer un esfuerzo única y exclusivamente del sector público y es ahí cuando encontramos una iniciativa y logré plantear un modelo que se llama modelo de buenas prácticas de género en el mundo laboral. Hoy es una estrategia que sigue consolidándose en la Secretaría de las Mujeres y gracias a ese proceso, a esa interacción con las empresas privadas, a los impactos que logramos tener en la ciudad de Medellín, sumando a las organizaciones a trabajar conjuntamente con la Secretaría de las Mujeres, pues vieron esto desde el orden nacional y ha permitido pues que llegue a la IPG y que pueda coordinar este proyecto nacional tan valioso, tan importante para la vida de todas y de todos, porque también es necesario mencionar que todo lo que es bueno para las mujeres es bueno para los hombres y es en materia de derechos y que es importante este trabajo entre hombres y mujeres. Pues Laura, de verdad que muchísimas gracias con esta temática tan maravillosa, las IPG y específicamente la iniciativa de paridad de género en Colombia, cómo se viene desarrollando y cuáles son esos avances y todo ese trabajo en equipo del sector privado y público, pues trabajando precisamente por esa equidad de género. Muchísimas gracias. A ti, Paola, mil gracias. Y a las personas que se conectaron a esta transmisión, a este contenido, si les parece importante, relevante, compártanlo. Cuéntenle que existe un diario colombiano que se llama ADN, que pertenece a la casa editorial El Tiempo y que cada semana publica una página completa llamada Equidad de Género es ADN. Tengo el placer de realizar esa sección y además esta entrevista en video que siempre complementa lo que sale en el impreso, un impreso que llega gratuito a las principales ciudades del país, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, y a través de la edición digital, pues al mundo entero. Soy Paola Rueda López y este es Equidad de Género es ADN. Chao, chao.